Lo primero, quiero empezar esta intervención con un reconocimiento a la ciudadanía española, al pueblo español que el lunes volvió a dar una lección de civismo, de convivencia, de solidaridad y de saber estar ante las circunstancias difíciles y a veces dramáticas que provocó el apagón. Están rabiando los jinetes del apocalipsis porque aspiraban a escenas de pillaje, a escenas de bronca en la calle, a escenas de tensión, y se encontraron con un pueblo que supo convivir, que supo ayudar a la gente más débil, al vecino que no podía subir una escalera, y que volvió a demostrar que es una sociedad madura y una sociedad ejemplar. Un reconocimiento a los servicios públicos, que volvieron a estar cuidando y velando por la gente, a los bomberos y bomberas, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la administración pública y al conjunto de la clase trabajadora, que sin necesidad de disfrazarse de Rambo volvió a estar donde tenía que estar para que el país recuperara cuanto antes la normalidad. ¡Qué gran clase trabajadora, qué gran pueblo trabajador tiene España, compañeros y compañeras! Y estamos en el Día Internacional del Trabajo de la clase trabajadora, y yo quiero tener también un recuerdo para las sindicalistas y los sindicalistas que en el mundo todavía son perseguidos, todavía son despedidos, todavía son agredidos y a veces todavía son asesinados. Solidaridad con todas las personas que hacen lo más digno que se puede hacer en esta vida, que es representar al mundo del trabajo cuando las leyes, cuando los gobiernos persiguen la acción sindical, coartan las libertades sindicales. Una mención al Sáhara para reiterar el compromiso de los sindicatos de clase, de comisiones obreras con la autodeterminación del pueblo saharaui. Seguimos estando con vosotras y con vosotros. Y una mención, como no puede ser de otra manera, al pueblo palestino, a un pueblo que está sufriendo ni más ni menos que un genocidio. Y un mensaje claro al gobierno de España: hay que cancelar todos los contratos armamentísticos con empresas israelíes y romper relaciones con el Estado sionista mientras siga perpetrando este ejercicio de violencia sistemática contra el pueblo palestino. Estamos aquí para reivindicar en lo concreto. Pocas veces como este año vamos a entender de forma más clara lo vinculado que está la reivindicación concreta de las condiciones de trabajo con la situación global en España, en Europa y en el mundo. Empezamos nuestra reivindicación siempre desde la defensa de los derechos básicos de la clase trabajadora en el entorno más cercano. Y por eso pedimos la reducción de la jornada laboral, la reducción del tiempo de trabajo, y lanzamos un aviso al conjunto de las fuerzas políticas. Es legítimo que cada uno aborde la reducción de la jornada laboral como considere, que enmiende lo que considere, que tenga la posición que considere, pero sería un fraude democrático de primera magnitud si los grupos se oponen a tratar o llevar a una enmienda a la totalidad una norma, un proyecto de ley que ha pactado el Gobierno con las organizaciones representativas de la clase trabajadora en España. Claro que los grupos políticos tienen su legitimidad y nosotros la nuestra, Los sindicatos ejercemos una labor constitucional avalada por el voto de los trabajadores en el caso de comisiones obreras y de UGT, y reconocida en el artículo 7 de la Constitución, que saca tanta legitimidad, que da tanta legitimidad como el resto de partidos o de instituciones de mediación democrática en España. Es necesario reducir la jornada laboral porque se puede crear mejor empleo,
más empleo, mejor productividad y facilitar la vida de la gente en un momento en el que en la sociedad y en que las empresas no entienden, no puede ser que sigamos con jornadas que son las mismas que hace 42 años. Lo que hemos hecho en la negociación colectiva, que lo acompañe la ley para llegar al conjunto de la clase trabajadora de nuestro país. Hay que cambiar el régimen de despido en España porque nos están sacando los colores en Europa. En Europa están diciendo que nuestra legislación no se acomoda a la Carta Social Europea que ha firmado el Estado español, que ha firmado España. Y por tanto, hay que evitar que los despidos sean el recurso sistemático que utilizan las empresas para adaptarse a los ciclos económicos, pero muchas veces también para ejercer violencia sobre los trabajadores y sobre las trabajadoras. Y hay que abordar, compañeros y compañeras, todo lo que tiene que ver con la salud laboral y particularmente con la siniestralidad laboral. No puede ser que en el año 2024 en nuestro país se hayan incrementado los muertos en el trabajo ni más ni menos que en un 10%. 796 personas que un día fueron a trabajar y que no volvieron a su casa. Es un drama de primera magnitud y hay que exigir que las empresas se tomen más en serio la prevención de riesgos. Es un escándalo de primera magnitud que el 36% de los accidentes mortales, la causa de ese accidente ni siquiera está recogido en el plan de prevención de las empresas. Es un escándalo que tenía que generar una alarma social de primera magnitud y los sindicatos vamos a trabajar en ese terreno. Tenemos tantas razones como siempre, pero más razones que nunca para seguir reivindicando una mejora de derechos. Porque, compañeros y compañeras, en estos últimos años hemos demostrado que haciendo caso en parte a las propuestas y a las reivindicaciones sindicales, la justicia social es mejor, está más cercana, hay mejores niveles de empleo, hay mejores niveles de temporalidad, hay mejores niveles salariales pese al mordisco de la inflación, pero además se dan estas mejoras sociales impulsando también el crecimiento económico. Nos anunciaban las 7 plagas de Egipto si se subía el salario mínimo interprofesional. Nos anunciaban las 7 plagas de Egipto si se reducía la temporalidad como se ha reducido. Nos anunciaban las 7 plagas de Egipto si ante las crisis se intervenía el mercado laboral con dinero público para sostener el empleo a través de los ERTEs. Y no solo no ha habido plagas de Egipto, sino que nuestro país está en una situación que no ha conocido nunca, creando más empleo que nunca, mejorando la productividad por hora trabajada, con mejores exportaciones al exterior y con una subida salarial que el año anterior ha sido una subida significativa. Por tanto, teníamos razón y como teníamos razón tenemos que seguir reivindicando derechos, porque sigue habiendo millones de personas en una situación de enorme precariedad. Una cosa es hacer una lectura positiva de algunas de las reformas hechas y otra cosa que este país no puede caer en la autocomplacencia. España tiene que llegar al pleno empleo, ese es el objetivo, y tiene que ser un pleno empleo de calidad, con derechos, con dignidad para el mundo del trabajo. Y en España sigue habiendo millones de personas que tienen puestos de trabajo terriblemente precarios, con riesgo de siniestralidad, con millones de horas extras que no se pagan y no se cotizan, con situaciones de acoso laboral. Claro que hay mucho que hacer, claro que hay mucho que reivindicar, compañeros y compañeras. Y hay que proteger a la gente con los servicios públicos, con intervenir el mercado de la vivienda. Claro que hay que reforzar los servicios públicos, porque corremos un riesgo de perder calidad en los servicios públicos, pese a que se haya incrementado en estos últimos años la inversión. Hay que contrarrestar las políticas de privatización de los servicios públicos, que es una forma de poner dinero público al servicio de parásitos que aspiran a concertar, a no correr riesgo y a forrarse a cambio de extraer rentas a las familias para que sus hijos accedan a la universidad o a la formación profesional o a una sanidad
que se deja deteriorar para que la gente tenga que suscribir seguros privados con los que pagar a los que luego se forran a comisiones, a esa banda de parásitos que pululan en torno a la privatización de los servicios públicos. Hay que evitar la segregación social, que es lo que buscan finalmente las políticas de privatización, las políticas de recorte que se estilan tanto en algunas comunidades autónomas. Pero es también, compañeras y compañeros, un 1 de mayo en que hay que levantar la vista y ver qué está pasando en el mundo. Nos preguntaban estos días a Pepe y a mí en muchos medios de comunicación, pero qué tan tarantá nos ha dado a vosotros para hablar tanto de lo internacional y de lo global. Es que ya no existe lo de allí y lo de aquí. Es que ya no hay una cosa que es lo global y otra que es lo local. Es que está todo profundamente interrelacionado. Es que, compañeros y compañeras, ni más ni menos, estamos ante el mayor riesgo reaccionario que ha vivido España, que ha vivido Europa y que ha vivido el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ni más ni menos. Es que la llegada de Trump al poder en Estados Unidos y esto de la guerra arancelaria y de la guerra comercial es mucho más que una batalla por las balanzas de los saldos comerciales de Estados Unidos. También es eso, pero es mucho más. Es que lo que se está cuestionando, por si alguien no se ha dado cuenta, es la propia democracia. Primero, porque Estados Unidos está corriendo hacia una autocracia. Segundo, porque se está cuestionando la soberanía europea y de los Estados europeos para definir nuestras propias políticas fiscales o nuestro propio modelo social. Es que cuando este satélite nos dice os pongo aranceles, porque vosotros también me ponéis a mí aranceles, lo que pasa que se llaman impuestos, lo que está cuestionando es la capacidad democrática de una sociedad para decir la carga fiscal que tiene, que es tanto como decir si va a tener servicios públicos o va a tener unas sociedades salvajes, que es a lo que aspira Trump y toda la extrema derecha. Todo el caballo de Troya que tenemos en Europa y que tenemos en España y que tenemos en Madrid. Esa extrema derecha caníbal que es el gran riesgo para la convivencia democrática en los próximos años. Cuando nos cuestiona las políticas de seguridad alimentaria o las políticas medioambientales, es una injerencia, es una situación, es un colonialismo 4.0 que no podemos tolerar. Y le exigimos desde el movimiento sindical a las instituciones españolas europeas que pongan pie en pared, que se levanten, que defendamos nuestra autonomía democrática, la autonomía estratégica para no depender de factores externos, de estas extremas derechas que además tienen metido, como digo, el caballo de Troya en nuestras propias instituciones. Autonomía estratégica. Tenemos que reforzar la autonomía energética en nuestro país. Hay que evitar que algunos caras aprovechen el desastre de lo que ocurrió el lunes para cuestionar la transición energética en España. En España tenemos una oportunidad como no hemos tenido nunca de ganar en autosuficiencia energética, en no depender de las fuentes de energía que vienen de Estados Unidos, casualidad, nos quieren vender su gas, o que vienen de Rusia o que vienen de Oriente Medio. Necesitamos desplegar las renovables con seguridad, con certeza de suministro, con las inversiones necesarias para que esto ocurra, porque es una forma de atraer industria y de llegar a ese pleno empleo. Tenemos que ganar soberanía industrial. El modelo de globalización tal como se concibió está quebrado, está saltando por los aires. Hay que recuperar la capacidad de fabricar cosas esenciales para la vida, como nos demostró la pandemia o como nos demostró la guerra. Hay que generar valor transformando cosas, bienes y servicios, en vez de modificando precios de forma especulativa. Más industria y menos comisionistas. Más trabajo y menos rentismo, más currelas y menos parásitos, más servicios públicos y menos expoliadores de lo público, más conciencia pública y menos canibalismo social. Esa es la disputa de época
que tenemos. Y la izquierda y el sindicalismo no puede obviar el debate sobre la seguridad. No se le puede ceder a la derecha y a la extrema derecha la conceptualización de lo que es seguridad y lo que no es seguridad. Seguridad es tener un puesto de trabajo estable. Seguridad es poder acceder a una vivienda asequible. Seguridad es saber que voy a tener un suministro energético. Seguridad es saber, evidentemente, que no me van a invadir. Seguridad es poder evitar cosas como las que pasaron el lunes. La seguridad es defensa, pero es mucho más que defensa. Europa comete un error si equivoca la necesidad de una política estratégica de seguridad con una carrera armamentística sin sentido que no venga precedida, además, de una definición de una política global de seguridad en la Unión Europea. Hay que tener cuidado porque vivimos un momento histórico muy importante. Hay que reforzar los vínculos de ciudadanía en España y en Europa. No se puede decir a la gente agrúpense solo porque tenemos miedo de no sé qué guerra convencional, porque así vamos a llevar a la gente a las posiciones de extrema derecha. Hay que reforzar los vínculos comunes de clase, de ciudadanía, de interés compartido, de que las sociedades pueden ser más justas, más humanas, de que hay un futuro deseable, de que hay que orillar en la punta del tablero a las nuevas formas de extrema derecha que quieren arrasar con todo, y que tenemos que contraponer un modelo social, un contrato social para el siglo XXI, más derechos, más dignidad, más ciudadanía y más clase trabajadora. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva el sindicalismo de clase! ¡Viva la clase trabajadora de Madrid, de España y del mundo entero!